A pensar más con Rosa María Palacios. ¿Cómo funciona el antejuicio? Claro. Bueno, lo que pasa es que es como una especie de escudo protector que tienen los congresistas y otros funcionarios de alto nivel, que hace pues que para poderlos procesar se tenga que pedir un permiso, como una especie de autorización al Congreso, que si se aprueba, obviamente permite la investigación, bueno, permite el proceso, porque la investigación siempre se permite. Así es, ¿no? La investigación siempre, pero no el proceso o el arresto. Para eso hay que solicitar el permiso al Congreso. Así es. Ahora, muy bien. Pero ¿qué pasa con delitos? Por ejemplo, el señor Mamani, tocamientos indebidos. Eso no es un delito de función. Para nada, es más, a mi parecer ahí ni siquiera debería haber inmunidad. Esa es una interpretación que se ha hecho desde hace muchos años atrás, pero bueno, lamentablemente, de acuerdo a lo que se ha venido interpretando en los últimos años, se entiende que tienen esta inmunidad por 30 días, que justamente es la que acaba hoy, porque son delitos comunes. Es más, en muchos casos son delitos que ya habían realizado antes de ser elegidos congresistas. Así es. En esos casos no debería haber inmunidad. Sin embargo, ya no antejuicio, olvídense, inmunidad. Sin embargo, como dice bien la doctora, por estas interpretaciones auténticas que hace el Congreso, le dieron inmunidad a todos. O sea, miren, a ver, el caso del señor Benicio Ríos era un caso de peculado cuando fue alcalde. Y tuvo tiempo hasta de fugarse, felizmente lo atraparon. Luego el caso del señor Donaire. Robo de gasolina mientras era general. No aplica la inmunidad, ¿no es cierto? No aplicaba la inmunidad y ahí la aplicaron doblemente. Doblemente. Porque era para poderlo procesar y luego para que cumpla la pena, o sea, ya habiendo sido condenado. Y el señor Dipas, que sigue yendo al Congreso condenado, ¿no es cierto? Y recién lo van a poder atrapar mañana. Así es, exactamente. Y esto es un despropósito, ¿no? Porque va contra la esencia de la inmunidad, la razón de ser. Y además termina generando que mucha gente que sabe que va a ser condenada, que tiene procesos penales, postule al Congreso como un mecanismo de conseguir este escudo protector por todo lo que dure el proceso, bueno, siempre rogando que no le levante la inmunidad en el Congreso, pero que se termina beneficiando. Bueno, es el caso emblemático de Cecilia Chacón, que llegó a estar condenada. Así es. No le levantaron la inmunidad, logró una nulidad de proceso y que vuelve a empezar y probablemente prescriba. No sé si consiguió la prescripción o no, pero probablemente prescriba. En muchos casos esa va a ser la situación, ¿no? Porque como hablamos de delitos que tienen unas penas de 4 años, incluso hasta de 10 años, pero como han sido hechos del 2004, claro, no hay opción. Prescribieron, pues. Sí, o por más que ahora ya se vence el plazo de inmunidad, igual ya no va a haber nada que se pueda hacer. Así es. Entonces, eso molesta a la gente. Las personas que nos escuchan además, no entienden una institución como la prescripción. Dicen, pero eso no es justo. Sí, pues no es justo. Pero bueno, para algunos delitos por eso ya se ha ido eliminando, ¿no? Para algunos delitos, pero no es para la mayoría de delitos, ¿no? No. ¿Qué delitos no tienen prescripción hoy en día? Básicamente los de corrupción, ¿no? Y ahí hay un problema, porque hubo una modificación de la Constitución que decía que sí, que los delitos graves cometidos, vinculados a actos de corrupción, no prescribían, pero no se dijo cuáles. Claro. Y ahí se dejó a la interpretación del Poder Judicial y claro, el Poder Judicial no se ha animado a establecer una lista y decir, de aplicación obligatoria para todos los magistrados, que esos son los delitos que no prescriben, ¿no? Claro, entonces hasta que no haya una ley que diga que modifique el Código Penal, además que no diga específicamente los siguientes delitos no tienen prescripción, solo tendremos a los de genocidio, que son ya delitos por lesa humanidad. Eso viene por otras normas, por tratados internacionales, pero no viene por legislación interna. Exacto. Entonces, claro, es bien difícil. Y lo que percibe la gente es que hay ¿cómo diríamos? Un empoderamiento de los congresistas para lograr que la ley los proteja a ellos mismos. Y una resistencia a la modificatoria de la interpretación, porque ni siquiera es lo que dice expresamente la norma, ¿no? De la interpretación que han venido haciendo. A mí me da bastante curiosidad escuchar, y la verdad no sé qué pensar, algunos postulantes ahora congresistas para el nuevo Congreso, que vienen ofreciendo, ¿no? No, que nosotros yo voy a plantear que se elimine la inmunidad, ¿no? Que se modifique el procedimiento de la inmunidad. Claro, pero el problema, y hay que ser ahí claros, es que esto no es de uno. Puede presentar un proyecto, pero finalmente hasta que todo el Congreso no lo cambie. No, es que acá lo que tenemos que considerar son los compromisos de las bancadas. O sea, la bancada entra con un compromiso de reforma. Y yo ya soy de la idea, lamentablemente por la desnaturalización de la institución, que tenemos que irnos al modelo colombiano. Colombia eliminó la inmunidad.
por el tema del narcotráfico. Tenían el narcotráfico, el crimen organizado tan metido en la política que eliminaron la inmunidad, porque si no tenías a todos los narcotraficantes metiéndose a la política para evitar ser procesados. Entonces, ese es un problema grave. Y lo estamos viendo en el resto de Latinoamérica también, el caso de Argentina, muy común, se meten al Congreso, la señora Kirchner, etcétera, para evitar ser procesados. Sí. Entonces, ¿eliminar la inmunidad es una posibilidad? Es una posibilidad, ¿no? Como también eliminar el tema de la prescripción. Claro, si se ha eliminado la prescripción para algunos casos, entiendo que para delitos contra el honor sexual también se ha eliminado la prescripción. Claro, pero fundamentalmente, a ver, lo que pasa es que hay como una especie de trampa, ¿no? Porque las penas en esos delitos son de 35 años o cadena perpetua. Así es. Con lo cual realmente la prescripción es una cosa un poco pírrica, ¿no? Porque no va a aplicar en la práctica, ¿no? Claro. Y ese es otro tema también que tenemos que pensar, ¿no? Ahora, la verdad es que podría aplicar, que el asunto es complicado porque los delitos de violencia sexual que se realizan en la infancia, ¿no es cierto?, no son denunciados a veces hasta 10, 20, 30 años después, cuando la víctima decide hablar y ya prescribió todo. Ahora, por ejemplo, cuando ya la norma ha modificado, se ha endurecido, ¿no? Así es. Ahora hay un artículo, el 173, que regula todo acto sexual con un menor de 14 años. Así es. Y ahora es cadena perpetua. Así es. Cualquier tipo, aunque sea consentida, aunque sea... No importa cómo haya sido. Claro, entonces no prescribe nunca. Exactamente. Porque es cadena perpetua. Acuérdense que los plazos de prescripción se fijan de acuerdo a la pena. Entonces, si es 10 años, la prescripción simple es 10 años, la complicada, ¿cómo se dice? La extraordinaria. La extraordinaria es 15, porque es la mitad, la mitad de la pena, de la máxima, ¿no? Pero si la máxima es perpetua, entonces no prescribe. Claro, se consideraría 35, porque se entiende que se revisa cada 35 años, pero ya estás hablando de 35 para la mitad, ya más de 40 años, ¿no? Claro. O sea, 45 años aproximadamente. Claro, entonces ya no hay prescripción, en teoría, ¿no? Pero en realidad en la práctica los jueces tienen un criterio medio complicado todavía para entender este tipo de delitos, ¿no? Ahora con el nuevo Código Procesal Penal se han introducido algunas figuras como la suspensión de la prescripción. Que claro, lógico. Y sí, eso también está ayudando mucho a hacer que en algunos casos llegue a haber un pronunciamiento final, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre hay complicaciones porque no todos siguen el mismo criterio de interpretación. Y eso genera desigualdad, ¿no? Y genera que la población sienta que en algunos casos se aplica de una manera la norma y en otros casos otra, que es lo que pasó, por ejemplo, en esos temas de tránsito, donde en un caso 6 meses de prisión preventiva, en el otro caso nada. O 4. ¿no? O 4, claro. Dicen, ¿por qué 4? ¿Por qué 6? Claro. Porque depende del caso. O sea, lo que a veces le cuesta mucho a la gente entender es que las circunstancias son las que determinan la medida o la sanción, pero no quieren establecer las circunstancias, pues. Y el otro tema que es complicadísimo, explicarle a la gente que cuando no hay dolo no hay delito. O sea, es un delito imprudente, no tiene la misma intensidad que un delito doloso, ¿no? Exactamente. Eso Y es algo el complicado. dolo significa tener intención. O sea, si yo mato sin ninguna intención de matar, no puedo tener la misma condena que una persona que mata con intención de matar. En verdad, en esos casos que son culposos, no debería haber nunca prisión preventiva ni una pena efectiva. Pero mira esta señora, a los gritos del público en Twitter, cárcel, cárcel, porque el público quiere sangre. Y la prensa lo ayuda. La prensa encantadísima. Y lamentablemente los periodistas somos muy ignorantes en materia penal. Cubrimos policiales toda la mañana, ¿no? Pero de derecho penal no saben nada. Entonces, cárcel, pues. Y además se malinterpreta, ¿no? Porque se entiende que la cárcel ya es la justicia. Es la exactamente, sanción. Claro. Entonces dicen, no se hace justicia porque no le han dado prisión preventiva. No, la justicia se alcanza al final, cuando hay una sentencia. Bueno, lo mismo pasó con Keiko Fujimori. La audiencia de su sentencia, de su prisión preventiva, lo primero que había que explicarle al público, lo que ustedes han visto no es un juicio. La gente creía que ya había visto el juicio. Ya terminamos. Y los titulares en los periódicos, Keiko Fujimori va a prisión 36 meses, entonces dices, bueno, entonces, ¿te acuerdas? A ver, le explicas a las personas, no, fíjense, esto no es un juicio, ¿no? Y te dicen, pero mejor que la metan un tiempo, ¿no? Ya con eso cumple, ¿no? Ya con eso ya se hace justicia. Que cumple un poco, porque cumple un poco. Entonces, pero es que así, eso no es la justicia penal, no tiene nada que...